Sean bienvenidos a la segunda sesión de la semana 19 correspondiente al tercer bimestre, estudiantes del quinto A de la institución Nuestra Señora de Lourdes de la promoción 2021. Tal vez ustedes recuerden de qué personaje trata la siguiente imagen. Se trata de George Polya, un personaje que aportó significativamente al área de matemática, pero a nivel de educación secundaria y a nivel del aprendizaje de la matemática o de la educación matemática, es muy conocido por su método de resolución de problemas en 4 fases. Y esto no les debe ser ajeno a ustedes porque en el cuaderno de trabajo de todos los grados aparece el mismo esquema en las diferentes fichas que tenemos. Esos 4 pasos vienen a ser entender el problema, y en el cuaderno de trabajo tenemos estrategias de comprensión del problema. Entre ellas hemos mencionado más de una vez el parafraseo, configurar el plan, ejecutar dicho plan y finalmente reflexionar respecto a la solución realizada. En esta semana, la actividad número 6 tiene que ver con las medidas de dispersión. Ya hemos hablado de medidas de centralización o medidas de tendencia central como la media, la mediana y la moda, y también de las medidas de localización o posición, los cuantiles en forma general. Esta vez vamos a hablar del rango, de la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Si vemos simbólicamente, tendríamos al frente lo siguiente. Entender el rango no va a ser complicado. La desviación media sí tiene incluso símbolos nuevos para muchos de ustedes. La primera fórmula en cada una, en desviación media y varianza, la primera fórmula corresponde para datos no agrupados y la segunda para datos agrupados. En ese sentido, vamos a manejar el símbolo o el operador de la sumatoria, el valor absoluto y otros términos o elementos que para ustedes ya son conocidos, como x sub i, que es la marca de clase, x que está representando en este caso la media aritmética. Le faltaría todavía la línea horizontal encima para que la simbología sea totalmente correcta. F sub i, que es la frecuencia absoluta simple. Entonces vamos a continuar. Tenemos una situación problemática tomada del cuaderno de trabajo, así es que no le estamos llevando fuera de lo que corresponde realmente al grado y al área. ¿Alguien puede leer, por favor, la situación problemática? Analizamos los resultados de la prueba de matemática en muchos ámbitos del quehacer laboral y de la investigación. Es frecuente escuchar frases como la desviación típica del peso de los estudiantes es muy grande o la media de las estaturas presenta poca desviación. Estas son medidas estadísticas de dispersión, que se utilizan para tomar decisiones y constituyen importantes fuentes para el análisis de datos y variables. A continuación, vemos un caso. Los puntuajes de una prueba de matemática que rindió un grupo de 10 estudiantes de quinto grado de secundaria se muestra en la siguiente tabla. Gracias. Entonces, fíjense en las tablas, se trata de las calificaciones o los puntajes obtenidos por 10 estudiantes en un examen de matemática. Fíjense bien cuál es la mayor nota o la calificación y la menor. Aquí tomamos parte de la información que contiene la actividad número 6, medidas de dispersión. Tenemos la definición y las medidas que se consideran son rango. Para hablar del rango solamente hay que restar el valor máximo con el valor mínimo, la desviación media o la desviación promedio, cuyas fórmulas tenemos aquí a la vista para datos no agrupados y para datos agrupados, la varianza y la desviación estándar. Estas son las preguntas que aparecen en la situación significativa. Dice, el profesor cree que el rango de los puntajes obtenidos en la prueba es muy grande. ¿Cuál es este rango? El mayor puntaje era de 17 y el menor era de 10. Sí, muy bien. Entonces el rango sería 7. 2. El profesor del curso ha señalado que si la desviación media de dicha prueba es mayor que 2, rendirán otro examen. Tomarán otra prueba de matemática a los estudiantes de quinto. Entonces, bajo la condición de que si la desviación media resulta mayor que 2, habrá una prueba.
una nueva prueba. Y acá mismo nos dan un dato adicional, que la media aritmética es 14,5. La media de la prueba es 14,5. Repite nuevamente la información. El profesor del curso ha señalado que una varianza hasta de 4,5 indicará buenos resultados. Varianza de 4,5 indicará buenos resultados. ¿Cuál será la varianza? Ese cálculo lo vamos a hacer a partir de completar la tabla de distribución de frecuencias. Con la finalidad de estar seguro de la distribución de los puntajes, el profesor decide que será la desviación estándar la que defina si se toma o no otra prueba. Y la condición planteada es que si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen. Y ahora sí vamos a ejecutar los pasos de Polya. ¿Cuál es la respuesta a la primera pregunta? El primero de los 4 pasos de Polya es: ¿entendemos el problema o comprendemos el problema? ¿Cuál es la condición del profesor respecto a la desviación media para que tome otro examen? Pasa de 4,5, toma el otro examen, ¿no? Muy bien. La respuesta a la primera pregunta: la desviación media debe ser mayor que 2. ¿Cuál es la respuesta a la segunda pregunta? En la segunda pregunta, esto es dato, no tenemos que hacer el cálculo, que podríamos hacerlo, ¿no? Con los datos que tenemos, sumamos los 10 datos y dividimos entre 10, pero ya nos dan esa información. Tercera pregunta: ¿cuál es el valor de la varianza que indica buenos resultados en la prueba de matemáticas? Ustedes tienen la actividad número 6, donde pueden encontrar información teórica que les he mostrado, como lo que tenemos al frente, pero la información de la situación significativa está en esta diapositiva y en esta. ¿Cuál es el valor de la varianza? La varianza debe ser de 4,5. ¿Qué condición debería tener la desviación estándar para que el profesor tome otro examen? De que si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen. Muy bien. El doble de la desviación estándar es mayor que 4,5. ¿Cómo se representa la desviación estándar? Si la varianza es V y la desviación media es dm, la desviación estándar se representa con la letra S. Continuamos. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento a seguir para responder las preguntas de la situación significativa. En pocas palabras, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? En la tabla de distribución de frecuencias, organizamos los datos y efectuamos los cálculos. Siguiente paso: ejecutamos la estrategia o plan. Aquí, en la pregunta anterior, podríamos argumentar o indicar más cosas. Organizamos los datos en la tabla de frecuencias, completa la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Determina el rango. En tu opinión, ¿crees que es grande? Calcula la desviación media. Tenemos la tabla. Tomen nota de cuántas veces aparece la nota 10, 12, 14, 16 y 17. Una vez. 12. 2 veces. 2 veces. 14. 2 veces. 2 veces. 16. 2 veces. Y adivinador. 17. 3 veces. 3. Ahora, para calcular la desviación media, tenemos la fórmula. La desviación media es la sumatoria desde el primer dato hasta el último de los valores absolutos de la diferencia del dato de la marca de clase menos la media aritmética multiplicada por la frecuencia. ¿Qué significa? Para obtener el dato que corresponde aquí en la última columna, lo que vamos a hacer es, fíjense, luego voy a borrar esto. Vamos a restar 10 menos la media aritmética, que es 14,5. Obtener el valor absoluto, es decir, si la diferencia sale positiva o negativa, tomarla como positiva, eso significa el valor absoluto, y multiplicar por la frecuencia. Y eso no va a ser difícil. La diferencia ahí es 10 menos
14,5 es menos 4,5. Su valor absoluto sería 4,5 positivo, por 1 sería 4,5, ¿verdad? A ver, mentalmente, 12 menos la media aritmética, 12 menos 14,5 sería 2,5, multiplicado por f sub i minúscula sería 2,5 por 2. Y ya no tenemos que decir por qué no es negativo, porque estamos hablando del valor absoluto de la diferencia. ¿Han entendido? Sí, profesor. O sea, este dato se obtuvo del siguiente cálculo: valor absoluto de 12 menos 14,5 multiplicado por 2. Siguiente parte de la tabla sería 14 menos 14,5 es menos 0,5, su valor absoluto es positivo. 0,5 por 2 sería 1. Sí, ¿Estamos profesor. bien? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, profesor. Siguiente, 16 menos 14,5. 16 menos 14,5. 1,5. 1,5 por 2, que es la frecuencia absoluta simple, sería 3. 3. El último, 17 menos 14,5. 2,5. 2,5 por la frecuencia sería 7,5. ¿Estamos bien? Sí, profesor, 7,5. Ahora sumamos la última columna. Y la suma la pueden hacer, si llevo 0,5 arriba sería 5, más 5, 10, más 1 es 11, 21. más 3, 14, más 7, ¿cuánto es? 21. 21. La desviación media vendría a ser ¿cuánto? Tenemos la desviación media, hay que calcular la varianza para terminar hallando la desviación estándar. Para la varianza tenemos que hacer una operación similar, pero esta vez las diferencias tenemos que elevarlas al cuadrado. ¿Cuál es el resultado? Fíjense, sería x sub i menos la media aritmética, 4,5, ¿verdad? 10 menos 14,5 es... También acá sale negativo, pero al elevar al cuadrado se va a convertir en positivo, así es que no tenemos que preocuparnos por los signos. Fíjense, este resultado, solamente a manera de ejemplo, se va a obtener de la siguiente manera. Sería 10 menos la media, que es 14,5, elevado al cuadrado y multiplicado por la frecuencia. Sería entonces 10 menos 4,5 es 14,5 es 4,5, negativo elevado al cuadrado se convierte en positivo. Ahora, ¿están ustedes preocupados posiblemente por elevar al cuadrado 4,5? ¿Cuál es el valor de 4,5 al cuadrado? No sé si recuerdan una de las técnicas abreviadas de la potenciación para hallar el cuadrado de un número terminado en 5. Si termina en 5, la potencia al cuadrado termina en 25. Y para obtener las cifras de la izquierda se multiplica la cifra anterior por su consecutivo. Si es 4, el siguiente número es 5. 4 por 5, 20. Es decir, 45 al cuadrado sería 2025, pero 4,5 al cuadrado significa multiplicar 4,5 por 4,5. Hay dos cifras decimales. En el producto deben haber dos cifras decimales. No sé si han entendido esto. 20,20. ¿Está bien? Voy a tomar nota de los que están participando. Creo que la última fue Nicole Soto. ¿Está bien? Sí, profe. Soto. Ya. A ver, dígame si está bien lo que acabamos de hallar. Sí, está bien. Sí. Ya. Sí, profesor. Seguimos, ¿ya? Con ese mismo esquema y procedimiento que se ha indicado. 12 menos 14,5 sería 2,5. 2,5 al cuadrado. 12,5. 2,5 al cuadrado. 25 al cuadrado es 25. Después del 2 viene el 3, sería 2 por 3, 6. 625. Separando dos cifras decimales es 6,25. Pero multiplicado por 2 sería 12,5. 12,50, ¿no? 12,50 o 5, que es lo mismo. Siguiente. 14 menos 14,5 es 0,5. 0,5 al cuadrado es, a ver,
0,5 al cuadrado. Esto es mucho más fácil. Es Es 5 al 0,25. cuadrado, es 25 y separamos dos cifras decimales. Como no hay dos cifras, avanzamos hacia la izquierda. 0,25 por 2 es 0,50. ¿Están bien? ¿Están bien o está bien? Ya, 16 menos 14,5 es 1,5. 1,5 elevado al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y 1 por 2 es 2. 15 al cuadrado es 225. 1,5 al cuadrado sería 2,25. Por 2 es 4,50. Por último, 17 menos 14,5. ¿Cuánto era? 2,5, ¿verdad? 2,5 al cuadrado. Y aquí tenemos 2,5 al cuadrado, que es 6,25 por 3. Vamos por acá, 6,25 por 3. Se multiplican números decimales o enteros, o todos decimales, como si fueran enteros. 5 por 3, 15, llevo 1. 2 por 3, 6, más 1, 7. 3 por 6, 18. Y en el producto separamos igual número de cifras decimales, que serían 2. 18,75. Ahora hay que sumar la última cifra. 5 más 5 es 10, llevo 1, más 2, 3, más 5, 8, más 5, 13, más 5, 18, más 5, 25. Llevo 2, más 2, 4, más 4, 8, más 8, 16. Y la coma está en la misma columna. Llevo 1, más 2, 3, más 1, 4, más 1, 5. ¿Está bien? Sí, profe. Profe, en el 18,75, ¿lo puedo redondear a 19 o lo tengo que dejar exacto? Si estamos tomando en los demás también dos cifras decimales, sería mejor dejar así. Ah, ya, ok, Claro que, gracias. salvo hayan indicaciones, trabajar con enteros, pero en la parte de cálculos generalmente se trabaja con aproximación al centésimo. Al final podríamos redondear el resultado. Entonces, la varianza es igual a la sumatoria. Aquí tenemos sumatoria que acabamos de hallar dividido entre n, que es 10. La varianza vendría a ser, ¿cuánto? 56,50. Entre 10. 56,50 entre 10. 5,65 o Muy bien, 5,65. muy bien, 5,65. Ahora sí necesito la ayuda de ustedes, porque no quiero salir del modo de presentación. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, 5,65. ¿Cuál es la raíz cuadrada? Con aproximación al centésimo. 2,38. 2,38. Con esto ya podemos responder la pregunta, sí, ¿no? Tenemos la desviación estándar, tenemos la varianza, tenemos la desviación media. Tenemos el rango era 17 menos 10. Rango es igual a 7. Nada nos falta. Entonces ya podemos terminar de responder todas las preguntas. Aquí están las preguntas. El rango sabemos que es 7. Desviación media es igual a 2,1, ¿verdad? Hasta ahí sabemos que como es mayor que 2, sí van a dar examen, van a tener oportunidad de dar otro examen. La varianza es 5,65. ¿Estamos bien? Sí, profe, sí. Sí, profe, sí. Aquí sí, una varianza de hasta 4,5 indicará buenos resultados. Estamos pasando de 4,5. Finalmente, la condición es esta, que el doble de la desviación estándar debe ser mayor que 4,5. ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Era 2,38? Sí, 2,38. 2,38. Es mayor que 4,5 este producto. Veamos, para terminar, no sé cómo estamos con el tiempo. 2,38 por 2. 8 por 2, 16. Llevo 1. 2 por 3, 6 más 1, 7. Y 2 por 2, 4. 4,76. ¿Es mayor que 4,5? Sí. Sí. Entonces,
¿Qué significa? ¿Que sí cumple? ¿Van a tener o no recuperación? No. ¿No? No, profe. Lean pues la última afirmación. Sí, El sí, Sí, último sí, y que otro. Sí, Sí, sí van a tener otro van a tener examen. recuperación. Sí. sí. Entonces se salvaron. Estuvo divertida la clase, profe. Entretenida. Chévere. Gracias. Les voy a dejar una tarea Gracias, con un profe. problema similar para que hagan uso de los pasos de Polia. Eso va a Nada más ser la evidencia de la semana. Sí, voy a tomar Ya. un problema de la actividad 6 o si no del cuaderno de trabajo.